Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 13. Desde Enos hasta Palabras de Mormón. Lección asignada del 23 al 29 de marzo de 2020, titulada Él obra en mí para que yo haga su voluntad. Al leer los libros de Enos y leer los libros hasta Palabras de Mormón, busque mensajes que sean valiosos para usted y su familia. Anote sus impresiones a continuación. Enos fue a cazar bestias en el bosque, pero decidió permanecer allí orando todo el día, y cuando anocheció aún oraba. Así dice la escritura en Enos, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Debido a que su alma realmente ansiaba recibir la remisión de sus pecados, Enos estaba dispuesto a orar el tiempo que fuese necesario, e incluso a luchar ante Dios, como lo describe en el versículo 2. En eso consiste la oración sincera. No es tanto que pidamos todo lo que queramos, sino que hagamos un esfuerzo sincero por lograr comunión con Dios y por ajustar nuestra voluntad a la de Él. Cuando ore usted de esta manera, cuando su voz llegue a los cielos, descubrirá, tal como Enos, que Dios le escucha y que se preocupa verdaderamente por usted, por sus seres queridos e incluso por sus enemigos. Esto se ve en Enos, capítulo 1, los versículos del 4 al 17. En estos momentos, Dios puede darle a conocer a usted su voluntad, y usted estará más dispuesto o dispuesta y en mejor capacidad de hacer su voluntad, debido a que estará en armonía con Él. Al igual que Mormón, como se lee en Palabras de Mormón, capítulo 1, el versículo 7, usted no sabe todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas, y Él obra en usted para que proceda conforme a su voluntad. Como subtítulo, las palabras de los padres pueden ejercer una influencia imperecedera. Esto es correspondiente a Enos, capítulo 1, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. He aquí, aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma, y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Medite a continuación. ¿Qué mensajes encuentra en estos versículos para los padres y los hijos? Medite brevemente. Como subtítulo, mis oraciones sinceras serán contestadas. Esto es correspondiente a Enos, capítulo 1, los versículos del 4 al 27, que dicen lo siguiente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día, sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en lo alto, hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien,
Sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y mientras así me hallaba luchando en el espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo: visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maldigo, sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos, los lamanitas. Y aconteció que, después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de Él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Porque por ahora nuestros esfuerzos por restaurarlos a la verdadera fe han sido en vano, y juraron en su ira que, de ser posible, destruirían nuestros anales junto con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho: cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás, en el nombre de Cristo la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de Él. Y yo, Enós, sabía que se haría según el convenio que Él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila, y me dijo el Señor: tus padres también me han solicitado esto, y les será concedido según su fe, porque su fe fue semejante a la tuya. Y sucedió que yo, Enós, anduve entre el pueblo de Nefi, profetizando de cosas venideras y dando testimonio de las cosas que yo había oído y visto. Y testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdadera fe en Dios, pero nuestros esfuerzos fueron en vano, pues su odio era implacable, y se dejaron llevar de su mala naturaleza, por lo que se hicieron salvajes y feroces, y una gente sanguinaria, llena de idolatría e inmundicia, alimentándose de animales de rapiña, viviendo en tiendas y andando errantes por el desierto con una faja corta de piel alrededor de los lomos, y con la cabeza afeitada, y su destreza se hallaba en el arco, en la cimitarra y en el hacha. Y muchos de ellos no comían más que carne cruda, y de continuo trataban de destruirnos. Y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra, y produjo toda clase de granos y de frutos, y crió rebaños de reses y manadas de toda clase de ganado, y cabras monteses, y también muchos caballos. Y hubo muchísimos profetas entre nosotros, y la gente era obstinada y dura de entendimiento. Y no había nada salvo un extremado rigor, predicación y profecías de guerras y contiendas y destrucciones, y recordándoles continuamente la muerte y la duración de la eternidad, y los juicios y poder de Dios, y todas estas cosas, agitándolos constantemente para mantenerlos en el temor del Señor. Y digo que nada, salvo estas cosas y mucha claridad en el habla, podría evitar que se precipitaran rápidamente a la destrucción. Y de esta manera es como escribo acerca de ellos,
y vi guerras entre los nefitas y los lamanitas en el curso de mis días. Y sucedió que empecé a envejecer, y ya habían transcurrido 179 años desde el tiempo en que nuestro padre, Leí, salió de Jerusalén. Y vi que pronto tendría que descender a mi sepultura, habiendo sido influido por el poder de Dios a predicar y a profetizar a este pueblo, y declarar la palabra según la verdad que está en Cristo. Y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi ser mortal se revestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá: ven a mí, tú que bendito eres, hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. La experiencia de Enós con la oración es una de las más memorables en las Escrituras. Las experiencias suyas quizás no sean tan espectaculares, pero por ello no dejarán de ser menos significativas. Las experiencias de Enós revelan cómo puede mejorar usted sus oraciones. A continuación se encuentran algunas preguntas para meditar al respecto. Medite a continuación. ¿Con qué palabras describe Enós sus esfuerzos mientras oraba? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cosas fueron las que oró Enós al principio? Medite nuevamente. ¿Qué puede aprender usted acerca de la reacción de Enós tras recibir su respuesta? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo obró Enós de acuerdo con las respuestas que recibió? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué puede aprender usted de Enós para poder tener una fe inquebrantable en el Señor, así como la tuvo él? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor me bendecirá cuando guarde los mandamientos. Esto es correspondiente a los libros de Jarón y Ovni. A continuación se leerá el libro de Jarón. Ahora bien, he aquí, yo, Jarón, escribo unas pocas palabras de acuerdo con el mandato de mi padre, Enós, para que sea preservada nuestra genealogía. Y como estas planchas son pequeñas, y ya que estas cosas se escriben con el propósito de beneficiar a nuestros hermanos los lamanitas, es preciso, pues, que escriba un poco. Pero no escribiré lo de mis profecías ni de mis revelaciones, pues, ¿qué más podría yo escribir de lo que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta. He aquí, conviene que se haga mucho entre este pueblo, a causa de la dureza de sus corazones, y la sordera de sus oídos, y la ceguedad de sus mentes, y la dureza de sus cervices. No obstante, Dios es misericordioso en sumo grado con ellos, y hasta ahora no los ha barrido de la superficie de la tierra. Y hay muchos entre nosotros que reciben muchas revelaciones, porque no todos son obstinados. Y todos los que no son de dura cerviz y tienen fe, gozan de comunión con el Santo Espíritu,
el cual se manifiesta a los hijos de los hombres según su fe. Y ahora bien, he aquí, habían pasado ya 200 años, y el pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor. Y no profanaban, ni tampoco blasfemaban, y las leyes del país eran sumamente estrictas. Y estaban esparcidos sobre gran parte de la superficie de la tierra, y los lamanitas también. Y estos eran mucho más numerosos que los nefitas, y se deleitaban en el asesinato, y bebían la sangre de animales. Y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros, los nefitas. Pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor, y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras, y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fuesen. Y nos multiplicamos en sumo grado, y nos extendimos sobre la superficie de la tierra, y llegamos a ser sumamente ricos en oro, y en plata, y en cosas preciosas, y en finas obras de madera, en edificios, y en mecanismos, y también en hierro y cobre, y en bronce y acero, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra, y armas de guerra, sí, la flecha puntiaguda, y la aljaba, y el dardo, y la jabalina, y todo preparativo para la guerra. Y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres, diciendo: según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y aconteció que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos no guardaban los mandamientos, sino que caían en transgresión, serían destruidos de sobre la faz de la tierra. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Y fue de esta manera como les enseñaron. Y sucedió que por obrar así, evitaron que los del pueblo fuesen destruidos de sobre la faz de la tierra, pues compungieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se arrepintieran. Y aconteció que habían transcurrido 238 años en guerras y contiendas y disensiones durante gran parte del tiempo. Y yo, Jarón, no escribo más, porque las planchas son pequeñas, pero he aquí, hermanos míos, podéis recurrir a las otras planchas de Nefi, pues he aquí, sobre ellas está grabada la historia de nuestras guerras, según los escritos de los reyes, o lo que ellos hicieron escribir. Y entrego estas planchas en manos de mi hijo Omni, para que se lleven según los mandamientos de mis padres. A continuación se leerá el libro de Omni. He aquí, sucedió que yo, Omni, habiéndome mandado mi padre Jarón que escribiera algo sobre estas planchas para preservar nuestra genealogía, quisiera, por tanto, que supieseis que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para preservar a mi pueblo, los nefitas, de caer en manos de los lamanitas, sus enemigos. Mas he aquí, en cuanto a mí, yo soy inicuo, y no he guardado los estatutos y mandamientos del Señor, como debía haberlo hecho. Y sucedió que habían transcurrido 276 años, y habíamos tenido muchas épocas de paz, y habíamos tenido muchas épocas de serias guerras y derramamiento de sangre. Sí, y en fin,
Habían pasado 282 años, y yo había guardado estas planchas según los mandatos de mis padres, y las entregué a mi hijo Amarón, y así termino. Y ahora yo, Amarón, escribo las cosas que vaya a escribir, y que son pocas en el libro de mi padre. He aquí, sucedió que habían pasado ya 320 años, y la parte más inicua de los nefitas fue destruida. Porque el Señor no quiso permitir, después que los hubo sacado de la tierra de Jerusalén, y guardado y preservado de caer en las manos de sus enemigos, sí, no quiso permitir que dejasen de verificarse las palabras que habló a nuestros padres, diciendo: si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Por tanto, el Señor los visitó con grandes juicios. No obstante, preservó a los justos para que no perecieran, y los libró de las manos de sus enemigos. Y sucedió que entregué las planchas a mi hermano Quemis. Ahora yo, Quemis, lo poco que escribo lo hago en el mismo libro que mi hermano. Pues he aquí, vi que lo último que escribió, él lo escribió de su propia mano, y lo escribió el mismo día en que me lo entregó. Y de este modo llevamos los anales, porque es según los mandamientos de nuestros padres. Y así termino. He aquí, yo, Abinadom, soy hijo de Quemis. He aquí, sucedió que vi mucha guerra y contención entre mi pueblo los nefitas y los lamanitas, y con mi propia espada he quitado la vida a muchos de los lamanitas en defensa de mis hermanos. Y he aquí, la historia de este pueblo está grabada sobre planchas que guardan los reyes, según las generaciones, y yo no sé de ninguna revelación, salvo lo que se ha escrito, ni profecía tampoco. Por tanto, es suficiente lo que está escrito, y con esto concluyo. He aquí, soy Amalequí, hijo de Abinadom. He aquí, os hablaré algo concerniente a Mosía, que fue hecho rey de la tierra de Zarahemla. Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor, salieron de la tierra para el desierto, y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios, y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Zarahemla. Y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zarahemla, y también Zarahemla se regocijó en extremo porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Y he aquí, sucedió que Mosía descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Y viajaron por el desierto, y la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosía los encontró. Y allí habían morado desde aquel tiempo. Y en la época en que Mosía los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada, y su idioma se había corrompido, y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su Creador. Y ni Mosía ni su pueblo podían entenderlos. Pero aconteció que Mosía hizo que se les enseñara su idioma. Y sucedió que después de haber sido instruidos en el idioma de Mosía, Zarahemla dio una genealogía de sus padres, según su memoria, y está escrita, mas no en estas planchas. Y aconteció que el pueblo de Zarahemla y el de Mosía se unieron.
y Mosía fue nombrado para ser su rey. Y acaeció que en los días de Mosía se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y poder de Dios. Y relataban la historia de un tal Coriantum y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Zarahemla descubrió a Coriantum, y vivió con ellos por el término de 9 lunas. También relataban algunas palabras acerca de los padres de Coriantum. Y sus primeros padres vinieron de la torre, en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo. Y el rigor del Señor cayó sobre ellos, de acuerdo con sus juicios, que son justos, y sus huesos se hallan esparcidos en la tierra del norte. He aquí, yo, Amalequí, nací en los días de Mosía, y he vivido hasta ver su muerte, y su hijo Benjamín reina en su lugar. Y he aquí, he visto una guerra seria en los días del rey Benjamín, y mucho derramamiento de sangre entre nefitas y lamanitas. Mas he aquí, que los nefitas los superaron en gran manera, sí, a tal grado que el rey Benjamín arrojó a los lamanitas de la tierra de Zarahemla. Y aconteció que empecé a envejecer, y no teniendo descendencia, y sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregaré por tanto estas planchas, exhortando a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía, y en revelaciones, y en la ministración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Y ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi, porque había muchos que deseaban poseer la tierra de su herencia. De modo que partieron para el desierto, y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos, y todos, menos 50, fueron muertos en el desierto, y éstos retornaron a la tierra de Zarahemla. Y aconteció que también llevaron consigo a otros, hasta un número considerable, y otra vez emprendieron su viaje para el desierto. Y yo, Amalequí, tenía un hermano que también fue con ellos, y desde entonces nada he sabido de ellos, y estoy para descender a mi sepultura, y estas planchas están llenas, y doy fin a mi narración. Una de las promesas más repetidas en el libro de Mormón es que si los nefitas guardaban los mandamientos, ellos prosperarían. Estas promesas se pueden leer en 2 Nefi, capítulo 1, el versículo 20, donde se menciona: Y él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Esta promesa también se ve en los libros que se leyeron en este bloque de lectura. A continuación leeremos Jarom, capítulo 1, los versículos 9 al 12, que dicen lo siguiente: Y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres, diciendo: según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y aconteció que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos no guardaban los mandamientos, sino que caían en transgresión,
serían destruidos de sobre la faz de la tierra. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida, como si ya se hubiese verificado. Y fue de esta manera como les enseñaron. Y sucedió que, por obrar así, evitaron que los del pueblo fuesen destruidos de sobre la faz de la tierra, pues compungieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se arrepintieran. A continuación leeremos en el libro de Ovni, en el capítulo 1, el versículo 6, donde se menciona: porque el Señor no quiso permitir, después que los hubo sacado de la tierra de Jerusalén, y guardado y preservado de caer en las manos de sus enemigos. Sí, no quiso permitir que dejasen de verificarse las palabras que habló a nuestros padres, diciendo: si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Los libros de Jarón y Ovni muestran algunas maneras en que se cumplió esa promesa. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de esos relatos que le pueden ayudar a usted y a su familia a prosperar en la tierra? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿quiénes eran los del pueblo de Zarahemla? Esto es correspondiente a Ovni, capítulo 1, los versículos 14 y 21, los cuales leeremos a continuación. Y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zarahemla, y también Zarahemla se regocijó en extremo, porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos, y relataban la historia de un tal Coriantumr y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Zarahemla descubrió a Coriantumr y vivió con ellos por el término de 9 lunas. Cuando los nefitas huyeron de la tierra de Nefi, descubrieron a un pueblo numeroso que vivía en una región llamada Zarahemla. El pueblo de Zarahemla eran descendientes de un grupo de israelitas que había partido de Jerusalén, al igual que Leí, y fueron conducidos a la tierra prometida. En ese grupo estaba Mulek, uno de los hijos de Sedequías, el rey de Judá, que fue capturado por los babilonios cerca del año 587 a.C. A continuación leeremos Jeremías, capítulo 52, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente: Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, y su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová, por lo de Jerusalén y de Judá, él llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y aconteció que los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y por todas partes edificaron contra ella muros de asedio. Y estuvo cercada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Y se abrió una brecha en la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche, por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del desierto,
estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces prendieron al rey, y le llevaron ante el rey de Babilonia, a Ribla, en la tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Entonces a Sedequías le sacó los ojos, y le ató con grilletes, y el rey de Babilonia lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la casa de la cárcel hasta el día de su muerte. A continuación se leerá Mosía, capítulo 25, el versículo 2, donde se menciona: Ahora bien, no había tantos de los hijos de Nefi, o sea, tantos de aquellos que eran descendientes de Nefi, como de los del pueblo de Zarahemla, el cual era descendiente de Mulec, y de aquellos que salieron con él al desierto. Ahora leeremos en el libro de Lamán, capítulo 8, el versículo 21, donde se menciona: ¿Y negaréis ahora que la ciudad de Jerusalén fue destruida? ¿Diréis que los hijos de Sedequías no fueron muertos todos salvo Mulec? Sí, ¿y no veis que la posteridad de Sedequías está con nosotros y que fue echada de la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, esto no es todo. Cuando el pueblo de Zarahemla llegó a la tierra prometida, se encontraron con Coriantumer, el último sobreviviente conocido de los jareditas, cuya historia se narra en el libro de Éter. Como subtítulo, ¿qué son las palabras de Mormón? Esto es correspondiente al libro Las Palabras de Mormón, el cual se leerá a continuación. Y ahora bien, yo, Mormón, estando a punto de entregar en manos de mi hijo Moroni los anales que he estado haciendo, he aquí que he presenciado casi toda la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y es después de muchos siglos de la venida de Cristo, cuando entrego estos anales en manos de mi hijo, y supongo que él presenciará la completa destrucción de los de mi pueblo. Pero Dios conceda que él les sobreviva, a fin de que escriba algo concerniente a ellos, y un poco concerniente a Cristo, para que tal vez algún día pueda beneficiarlos. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi, hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí, busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos, y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas, desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. Y complacido con las cosas que se hallan escritas en estas planchas, a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido, sí, y yo también sé que se han cumplido cuantas cosas se han profetizado concernientes a nosotros hasta el día de hoy, y cuantas se extienden más allá de este día, ciertamente se cumplirán. Escogí, por tanto, estas cosas para concluir mi relato sobre ellas, y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro, y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Mas he aquí, tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas, y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí, para que yo proceda conforme a su voluntad. Y mi oración a Dios es concerniente a mis hermanos,
que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios, sí, la redención de Cristo, para que de nuevo sean un pueblo deleitable. Y ahora yo, Mormón, procedo a concluir mis anales, los cuales tomo de las planchas de Nefi, y lo hago según el saber y el entendimiento que Dios me ha dado. Por lo que aconteció que después que Amalequí hubo entregado estas planchas en manos del rey Benjamín, éste las tomó y las puso con las otras planchas, que contenían anales que los reyes habían transmitido de generación en generación, hasta los días del rey Benjamín. Y fueron transmitidas de generación en generación, desde el rey Benjamín hasta que han llegado a mis manos. Y yo, Mormón, ruego a Dios que sean preservadas desde hoy en adelante. Y sé que serán preservadas, porque sobre ellas están escritas grandes cosas, por las cuales mi pueblo y sus hermanos serán juzgados en el grande y postrer día, según la palabra de Dios que está escrita. Y ahora bien, en cuanto a este rey Benjamín, él tuvo algunas contiendas entre su propio pueblo. Y sucedió también que los ejércitos de los lamanitas descendieron de la tierra de Nefi para pelear contra su pueblo. Mas he aquí, el rey Benjamín reunió a sus ejércitos y les hizo frente, y luchó con la fuerza de su propio brazo, con la espada de Labán. Y con la fuerza del Señor pugnaron contra sus enemigos, hasta que hubieron matado a muchos miles de los lamanitas. Y sucedió que contendieron contra los lamanitas hasta que los hubieron echado fuera de las tierras de su herencia. Y ocurrió que después de haber habido falsos cristos, y de haber sido cerradas sus bocas, y ellos castigados según sus delitos, y después de haber habido falsos profetas y falsos predicadores y maestros entre el pueblo, y después de haber sido castigados todos estos según sus delitos, y después de haber habido mucha contención y muchas diserciones a los lamanitas, he aquí, sucedió que el rey Benjamín, con la ayuda de los santos profetas que había entre su pueblo, pues he aquí, el rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia, y había muchos santos hombres en el país, y declaraban la palabra de Dios con poder y con autoridad, y ejercían mucha severidad a causa de la obstinación del pueblo. Así pues, con la ayuda de estos, trabajando con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera, y lo mismo los profetas, el rey Benjamín nuevamente estableció la paz en el país. Palabras de Mormón constituye un puente entre los dos juegos de planchas que conforman el Libro de Mormón. En esta sección, Mormón da una explicación de esos dos registros, y sus palabras enseñan un mensaje importante de cómo confiar en el Señor, aun cuando no entendamos completamente su guía. Cuando Nefi estaba escribiendo el registro de su pueblo, Dios le instruyó para que creara dos juegos de planchas, unas llamadas las planchas menores y las otras las mayores. Nefi no sabía por qué se le había mandado a crear dos juegos de planchas, mas confió que el Señor tenía un sabio propósito, el cual le era desconocido, tal como él lo declaró en 1 Nefi capítulo 9, el versículo 5. Por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. También se recomienda ver una breve explicación acerca del Libro de Mormón en las páginas introductorias del Libro de Mormón, la cual leeremos a continuación. Una breve explicación acerca del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de la América antigua, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia incluyen las siguientes. 1. Las planchas de Nefi, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. Las primeras tenían que ver más en particular con asuntos espirituales y con el ministerio y las enseñanzas de los profetas, mientras que las segundas
se ocupaban principalmente de la historia seglar de los pueblos a los que se referían. 1 Nefi capítulo 9 versículos 2 al 4. Sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos de considerable importancia espiritual. 2. Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón con muchos comentarios. Estas planchas también contenían una continuación de la historia escrita por Mormón con aditamentos de su hijo Moroni. 3. Las planchas de Éter, que contienen una historia de los jareditas. Esta historia la compendió Moroni, el cual añadió comentarios propios e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de Libro de Éter. 4. Las planchas de bronce, que el pueblo de Lehi llevó de Jerusalén en el año 600 a.C. Estas contenían los 5 libros de Moisés, y asimismo la historia de los judíos desde su principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas. 1 Nefi capítulo 5 versículos 11 al 13. En el libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas que citan a Isaías y a otros profetas bíblicos, así como a varios profetas que la Biblia no menciona. El libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales, llamadas con una sola excepción libros, los que generalmente llevan el nombre de su autor principal. La primera parte, o sea, los primeros 6 libros que terminan con el de Omni, es una traducción de las planchas menores de Nefi. Entre los libros de Omni y de Mosía se encuentra una inserción llamada Las Palabras de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas menores con el compendio que hizo Mormón de las planchas mayores. La parte más extensa desde Mosía hasta el capítulo 7 de Mormón es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final, desde el capítulo 8 de Mormón hasta el fin de la obra, fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual, después de terminar la historia de la vida de su padre, hizo un compendio de la historia jaredita, llamado el Libro de Éter, y posteriormente añadió las partes que se conocen como el Libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, el último de los profetas e historiadores nefitas, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que apareciesen en los postreros días, de acuerdo con lo que la voz de Dios predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 1823 de nuestra era, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta José Smith y subsiguientemente le entregó las planchas grabadas. Con respecto a esta edición, la portada original que precede inmediatamente a la página de la tabla de materias se ha tomado de las planchas y es parte del texto sagrado. Las introducciones escritas con el tipo de letra no cursiva, tal como en 1 Nefi, y las que preceden inmediatamente al capítulo 9 de Mosía, también son una parte del texto sagrado. Las introducciones en cursiva, como en los encabezamientos de los capítulos, no son originales al texto, pero se incluyen como ayudas de estudio para su conveniencia en la lectura. En ediciones anteriores del Libro de Mormón publicadas en inglés, se han perpetuado algunos pequeños errores de texto. Esta edición contiene correcciones que son apropiadas para que el material vaya de conformidad con manuscritos originales, así como con las primeras ediciones revisadas por el profeta José Smith. Siglos después, cuando Mormón estaba compilando las planchas mayores de Nefi, él encontró las planchas menores. Las planchas menores cubrían muchos de los mismos acontecimientos descritos en las planchas mayores, que Mormón ya había compilado. Pero las planchas menores se centraban más en los asuntos espirituales y en el ministerio y las enseñanzas de los profetas. Dios inspiró a Mormón a que incluyera las planchas menores de Nefi en su registro, junto con las planchas mayores. Al igual que Nefi, Mormón no entendía los propósitos de Dios para tener ambos juegos de planchas, pero él confió en que era para un sabio propósito, como se lee en Palabras de Mormón en el versículo 7.
donde él menciona: y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Hoy en día se sabe cuál era el propósito de Dios. En 1828, después de que José Smith había traducido parte de la compilación que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi, las conocidas como 116 páginas manuscritas, Martin Harris perdió esas páginas. Dios mandó a José que no volviera a traducir esa porción, porque hombres inicuos iban a cambiar las palabras y tratarían de desacreditar a José. Esto se lee en Doctrina y Convenios, la sección 10, los versículos del 14 al 19 y del 30 al 45, los cuales leeremos a continuación. De cierto te digo que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, porque he aquí, les ha puesto en el corazón hacer que tientes al Señor tu Dios al pedir traducirlo de nuevo. Y entonces, he aquí, dicen y piensan en sus corazones: veremos si Dios le ha dado el poder de traducir. Si es así, le dará poder otra vez. Y si Dios le da poder otra vez, o si traduce de nuevo, es decir, si produce las mismas palabras, he aquí, las tenemos con nosotros y las hemos alterado. De manera que no estarán de acuerdo y diremos que ha mentido en sus palabras y que no tiene ningún don ni poder. Así lo destruiremos como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados y para obtener la gloria del mundo. He aquí, te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos, porque he aquí, no realizarán sus malos designios de mentir contra esas palabras. Pues, he aquí, si producen las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que tú mismo te has contradicho. Y he aquí, publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitando a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Pero mira, aquí hay sabiduría, y porque te manifiesto sabiduría y te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto a estas cosas, no lo muestres al mundo hasta haber terminado el trabajo de la traducción. No te maravilles de que te dije, aquí hay sabiduría, no lo muestres al mundo, pues yo te dije que no lo muestres al mundo a fin de que seas preservado. He aquí, no te digo que no lo muestres a los justos, pero como no siempre puedes juzgar quiénes son justos, o como no siempre puedes discernir a los malvados de los justos, es por lo que te digo que guarde silencio hasta que yo considere propio dar a conocer al mundo todas las cosas concernientes al asunto. Y ahora, de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en estos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi, hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y he aquí, lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. He aquí, ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Por tanto,
me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Felizmente, Dios había anticipado eso, el rapto de las 116 páginas manuscritas, y había provisto las planchas menores que cubrían el mismo periodo histórico que se perdió en las 116 páginas. Las planchas menores comprenden los libros anteriores a Palabras de Mormón, y la compilación que hizo Mormón de las planchas mayores comienza después de Palabras de Mormón. Con esto concluye Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 13. Desde Enos hasta Palabras de Mormón. Lección asignada del 23 al 29 de marzo de 2020, titulada Él obra en mí para que yo haga su voluntad.